Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, estimados compañeros de la función judicial y público en general. El día de hoy me encuentro con mi amigo y panelista Daniel Yambay, en el cual estamos presentando este podcast de Derecho entre Panas. Muy buenas tardes, queridos amigos, querido Christopher. El día de hoy tenemos un tema muy controversial, podemos decirlo que es controversial. E interesante. Interesante, para hablar sobre la prisión preventiva. ¿Es una garantía de comparecencia del procesado al proceso o es una pena anticipada por el procesado? Con nosotros tenemos a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Anita Sango, a quien le damos un fuerte aplauso. Anita, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en este podcast. Un podcast que es de Derecho entre Panas, ¿no? Anita, nuestros fieles oyentes y suscriptores de la página, de nuestro YouTube, nuestro Instagram y nuestro TikTok, te escuchan. Bueno, yo primero quiero empezar felicitándoles a ustedes por esta iniciativa que han tenido en Santo Domingo. Efectivamente, no ha habido un programa, un podcast de derecho de lo que es el área jurídica, pese a que tiene un buen nivel de derecho de la provincia de Santo Domingo. Tenemos buenos litigantes, buenos abogados litigantes, tenemos también un alto profesionalismo de fiscales, jueces. Entonces sí hacía falta en la tierrita un programa como este. Les felicito, que todo les vaya bien, apoyar, ustedes ya saben, a seguir las páginas en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Sí. Todas las profesionales del derecho, si estás estudiando derecho, pues sigue la página para que te vayas empapando más sobre el tema y las cosas que normalmente se dan en Santo Domingo y las problemáticas, por supuesto, las problemáticas que hay acá en Santo Domingo, porque aquí vamos a ir sacándola un poquito más adelante. Exactamente. ¿No? Entonces, este podcast en sí tiene la finalidad de ¿qué? De aprender junto a panas, junto a profesionales del derecho, y también que sirva como una guía para que las futuras generaciones de abogados pues tengan un conocimiento de lo que nosotros, nuestra poca experiencia y abogados experimentados ya, sepan cómo es el mundo del derecho, ¿no? Y más que todo también la ciudadanía, que pueda empaparse cómo realmente son los procesos en el ámbito judicial, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de comunicación sin tener certeza cómo es que realmente se lleva un proceso en la administración de justicia. Es por eso que este podcast lo hemos nombrado así. Lo hemos nombrado: si la pena privativa de libertad es una garantía de comparecencia de la función judicial, o sea, de la administración de justicia, o es una pena anticipada para el procesado. Antes de iniciar este tema tan interesante de índole también un poco controversial, quiero saber, bueno, todos queremos saber quién es Anita Sango. Como ya le había dicho, yo soy. Sí. Bueno, yo soy Anita Sango y bueno, actualmente me encuentro en libre ejercicio. Antes he sido funcionaria pública, pasante, igual que todas las personas que estamos en la rama de derecho. Pues hemos iniciado desde muy abajo para ir escalando poco a poco. Me he iniciado como pasante, como asistente, como ayudante judicial, como secretaria de la unidad penal de acá de Santo Domingo y pues ahora como abogada en libre ejercicio. ¿Qué tiempo tienes ya en libre ejercicio después de haber pasado como secretaria de la unidad penal? Tengo, a ver, 6 años. 6 años de experiencia. ¿Llevando solamente casos de índole de materia penal o...? Penal, más que todo penal y tránsito, pero de ahí también hago de lo que es familia, más que todo familia. Ya, o sea... Me gusta más, me atrae un poco más. Te atrae un poco más penal. Penal y tránsito. Ya. Es mucho. ¿Alguna magistratura que tiene una maestría? Sí, de maestría en o sea, no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con una magíster pues, en Derecho. O sea, esta clase va a ser una masterclass. No, y son conocimientos especializados. Maestría en Derecho Constitucional y ahorita pues... Imagínate, maestría en Derecho Constitucional. Penal. Mira, imagínate. Entonces estamos estamos al lado de una persona que es conocedora del derecho, ¿sí? Entonces, bueno, una vez ya empapados de quién es Anita Sango, la magíster Anita Sango, empapémonos sobre este tema. Para ti, Anita, ¿tú qué piensas? ¿Es
una garantía para la función judicial, para la administración de justicia, es una garantía del procesado, para el procesado a lo que comparezca al proceso, o es una pena anticipada al procesado. A ver, lo que pasa es que eso no tiene, la prisión preventiva no tiene que ser una garantía para el sistema judicial. Tiene que ser nosotros vivimos en un estado de derechos, ¿ya? Estamos en un estado de derechos. La Constitución del 2008 nos dice que nosotros estamos en un estado de derechos y la Constitución nos dice en el artículo 76 que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o en sentencia ejecutorial. Lastimosamente, en estos días se está tomando la medida de prisión preventiva. Yo pienso más como una medida anticipada, como una pena anticipada, porque, por ejemplo, de 10 casos que se dicta la prisión preventiva, podrán salir unos 5 personas, o mínimo podrán salir un poco menos, pero con estado de inocencia. Y todo el tiempo que ellos estuvieron detenidos, la prisión obviamente no fue ilegal, pero sí te vulneró tus derechos porque no te pudiste defender en libertad y pudiste haber perdido en ese tiempo pues familia, trabajo, efectivamente se te vulneraron tus derechos porque fuiste tratado como que ya fuiste sentenciado. Ahora, hablando de lo que tú nos decías del el derecho a la presunción de inocencia, ¿sí? ¿Ustedes creen que en esta situación esta prisión preventiva está vulnerando ese derecho? O sea, A la presunción de mi presunción de inocencia. sí. Habrá ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, o también de la conmoción social que produzca el La hecho. presión. Exacto. Lastimosamente se toma como una regla general actualmente la prisión preventiva. O sea, la regla general... ¿Creen que hay algún abuso de esta medida de la prisión preventiva? Puede ser, pero yo digo, los jueces o los fiscales piden la prisión preventiva con el fin de salvaguardarse más que todo ellos, para que pueda comparecer al proceso el que se encuentre en ese momento detenido. Pero se vulnera la presunción de inocencia, que es nuestro derecho constitucional que va por encima de cualquier otra norma. Entonces, sí es un poquito controversial, muy controversial, más que todo porque esto se ha vuelto mediático, es un tema muy, muy mediático, que la prensa lo ha tomado de una manera muy a la ligera. Por eso sí es bueno que tanto la prensa, los policías que hacen los procedimientos se preparen y puedan dar una información más veraz a la ciudadanía, porque si no todo lo hacen ver como acto de corrupción. Y lastimosamente muchas veces no hay ningún tipo de corrupción, simplemente la norma no te da para que tú puedas ingresar a una persona con prisión preventiva. Sin embargo, ya hay la prensa ya hace todo este tipo de comentarios y por eso mejor lo que ahora hacen es coger como norma general la prisión preventiva. Lo que más llamada dice ponernos en sano. Ajá, exacto. Es bastante la influencia que tiene muchas veces los medios de comunicación y dar una opinión sin tener el conocimiento de lo que es un debido proceso para una persona que está siendo investigada o incluso fue detenida. Por eso es que es importante que conozcamos estas normas respectivas y más que todo sus presupuestos legales de por qué caben medidas alternativas a la prisión preventiva y en caso excepcional de última ratio, pues la prisión preventiva. Esa partecita fue la que nos agrada un poco. La prisión preventiva es de última ratio. Es lo que lo manifiestan los artículos. Incluso en el artículo 522 nos dice que son medidas sustituidas alternativas a la prisión preventiva, nos dice que se impondrá cualquiera de estas. De 522, por ejemplo, dice que se aplicará de forma prioritaria las medidas cautelares antes que una prisión preventiva. ¿Ya? Entonces podríamos ponerle la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante un juez o ante un fiscal. Eso puede ser hasta incluso todos los días. Si tú incumples una sola vez la obligación de presentarte ante una de estas autoridades, puede ser fiscalía o ante el juez, lo que hacen es que te revocan y tú inmediatamente te conviertes en un prófugo. Ahora, si no compareces. Ahí hay un cuestionamiento, y tal vez podría también ser un tema de una tesis o de algún artículo científico para los nuevos abogados, ¿no? Uh-huh. Si es que yo incurro en una de las modalidades que me da las modalidades alternativas a la prisión preventiva, las medidas cautelares, en este caso es presentarme periódicamente, yo aparto a esta medida,
estoy incumpliendo una legítima decisión de la autoridad competente, que ojo, que es un delito, el 282. Un incumplimiento de decisiones legítimas. Podría ser. Pero sobre todo estás, o sea, aparte de que estás incumpliendo, Exacto. Aparte de que estoy incumpliendo, ya existe el peligro de fuga. Ya existe lo que dice que para qué es la finalidad de la prisión preventiva. Ya tenemos con eso una convicción de que a esta persona no le interesa estar en un proceso. Entonces, ahí sí, pues con toda la motivación, se iría a una prisión preventiva. Incluso estamos agotando ahí un presupuesto que determina el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que se debe demostrar de que una medida alternativa es insuficiente para que esta persona, investigada o procesada, comparezca comparezca al proceso, y ahí sí dictar la prisión preventiva, porque ya hay una medida que fue incumplida. Exacto. Es que hay casos y casos, ¿no? Ya. Pueden ser el mismo hecho, pero son diferentes. Efectivamente. Para hacer un poquito más dinámico este podcast, este tema de la prisión preventiva, hablemoslo lo que nos dice la norma con un caso práctico. ¿Sí? ¿Qué podríamos coger el caso práctico de eso que justo hoy día en la noticia estaba viendo en la mañana, de que el chico que atropelló a estos dos delincuentes en una moto, el día de hoy le dieron medidas alternativas a la prisión preventiva, que inicialmente estuvo con prisión preventiva y ya le dieron medidas alternativas? Entonces, ¿Por qué le dieron? ¿Por qué le dieron una revisión? Me imagino que al momento de hacer la audiencia de calificación de flagrancia y todo eso, el fiscal ha de haber solicitado, pero al revisar minuciosamente el caso, al ser la primera vez, ya no existir un incumplimiento de medidas alternativas anteriores a la prisión preventiva, pues se le otorgó las medidas alternativas. Ya, por ejemplo, en este caso, yo pienso como abogado, ¿no? Que nosotros tenemos un poquito más de conocimiento. Por lo general, las personas no tienen mucho conocimiento, sin embargo, como decíamos antes, la prensa dice, le dejó libre o prensa amarillista. Claro, pero y también los victimizan también a los policías, que nosotros sabemos que están haciendo pues su trabajo, pero lastimosamente a veces la falta de conocimiento no permite o no hace que ellos hagan bien el trabajo, y a fiscalía no le dan todos los elementos para el poder imputar un delito. O sea, no puede hacer una formulación de cargos. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que, a ver, yo como fiscal, me pongo en el puesto de fiscal, yo como fiscal, ¿qué es lo que necesito para solicitar la prisión preventiva? Elementos de convicción suficientes. ¿Ya? Pero pese a eso, lo que tú tienes que pedir, si como fiscal lo que tenés que pedirse es que, por ejemplo, el señor ya estuvo anteriormente detenido por un delito de robo y le dieron medidas alternativas, o puede que esté incluso con medidas, con sustitución a la condicional de la pena. Y en ese tiempo, pues, él cayó detenido por otro delito. Este señor, obviamente nosotros ya tenemos la seguridad de que va a incumplir. De que va a incumplir. O a su vez, este señor no tiene ningún tipo de, aunque no es obligación presentarlo, obvio, arraigo familiar, social, laboral. Claro. Entonces, obviamente, en esta parte no estaríamos incurriendo también en juzgar a una persona por su pecado judicial. Sí, pero ahí sí habría un motivo. O sea, la fiscalía para solicitar prisión preventiva debería de justificar un motivo. Es que incluso... o, en este caso, que ese motivo es para un peligro de fuga. Si estamos hablando de suspensión condicional de la pena, una de las condiciones es que no vuelva a cometer un delito y va a estar inmerso en un proceso judicial. Si tú vuelves a ingresar, entonces se te revoca la suspensión condicional de la pena y vas a ser investigado por el nuevo delito que cometiste. Entonces ahí ya hay un indicio de que realmente hay un peligro de fuga, porque si cumplió una suspensión condicional, que se entendería que es una medida alternativa para cumplir la pena en libertad, se puede sobreentender de que si no cumplió esta suspensión condicional de la pena, pues no va a cumplir una medida alternativa. Y además de eso, en el momento que tú cumples, vas a seguir detenido, se te va a revocar la prisión y vas a estar igual, detenido. O sea, igual vas a estar detenido porque inmediatamente tiene conocimiento el otro juez de que te dio la suspensión y vas a estar detenido. Entonces, claro, igual sería inoficioso darle medidas si está en otra con prisión. Ya incumplió, tiene que cumplir el resto de la pena en prisión. Entonces sería, como lo dijo Anita, valga la redundancia, sería inoficioso dictar medidas alternativas. Metamos un poquito más en lo que dice el artículo de la prisión preventiva. Exacto. Y veamos. Sabes que quiero recalcar algo muy importante, que a veces hay que entender que muchas veces nosotros juzgamos a
la ciudadanía, y muchas veces nosotros juzgamos a los policías, a los fiscales y a los jueces, pero no nos damos cuenta la carga procesal que tienen cada uno de estos funcionarios para poder tener, a veces un solo funcionario, un solo policía tiene varias audiencias de calificación de flagrancia en el día y tiene que estar haciendo una diligencia en acá, y a veces no se avanza una sola persona para poder materializar los indicios, convertirlos en elementos de convicción y entregarle al fiscal para que él pueda fundamentar correctamente un caso. Y ahí es donde decimos que nos curamos de sano. Y Exactamente. también la ciudadanía ayuda. Hay personas que han sido víctimas de robo. Obviamente nosotros sabemos que es una pasadera de tiempo y que también es bien tedioso los asuntos legales, porque yo a veces digo, me acaban de robar el carro, lo recuperan y yo tengo que contratar abogado, hacerle pericias, pagar peritajes, pagar abogado, esperar una semana, 15 días a que me devuelvan el vehículo. Entonces, es gasto para la víctima. Es gasto para la víctima. Porque si no se mueve el abogado o la víctima, lastimosamente se queda ahí. Y Entonces, muchas de las veces y no hay ese aporte. accedemos, cuando queremos recuperar el vehículo, a las extorsiones de estas personas que nos sustrajeron el vehículo y entregamos la compensación económica que nos solicitan para evitarnos todo este aparataje jurisdiccional. Pero lo que no se dan cuenta es que al momento de no poner en conocimiento y denunciar este tipo de cosas, es como que fomentamos el que siga pasando estas cosas y no se pueda cortar de raíz ese tipo de actividades. Claro, por ejemplo, yo, como les digo, yo sé que es muy tedioso, pero en estos secuestros extorsivos que se están dando y están de moda en la actualidad, se recupera a la víctima. Me recuperan a la víctima. Se le dice a la víctima, los policías que hacen el trabajo duro de buscarlos, de hacerles el allanamiento, porque no es un allanamiento, no solamente que llega la policía y te cae a tu casa. La gente a lo mejor que no sabe de derecho, ha de pensar que solamente hace un allanamiento que le llegaron, no. Ellos tienen que pedir autorización, tienen que hacer el debido procedimiento, pedir a fiscalía, primero recabar indicios y de ahí sí decir, mira, el señor fiscal, ahí hay tal cosa y se supone que puede que esté ahí, se presume, y ellos hacen, ya, entonces soliciten al juez el allanamiento. Ahora el juez tiene que venir a hacer la providencia con la secretaria y mandar para que ellos puedan hacer el allanamiento, porque si no se convierte en ilegal. Y el momento que él se lo detiene, va a salir libre por el mal procedimiento. Y más que todo, la contaminación de evidencias que puede existir en ese lugar. Ahora, ya con todo este aparataje, ya se lo recupera a la víctima, se recupera. Entonces, uno, ¿qué necesita? El fiscal, ¿qué necesita? El testimonio de la persona, de la víctima. Ahora la víctima, por represalias, porque dice, no, ya no me quitaron nada, o ya lo que se haya perdido, preferible es que se pierda, llega a la detención, llega, está detenido, pasa la audiencia, el fiscal no tiene la versión, el testimonio de la víctima, no, lastimosamente el parte policial o lo que digan los policías es meramente referencial. Entonces, ¿cómo hace la fiscalía para poder tener a esa persona, justificar esos elementos de convicción, formularle cargo y más que todo darle una prisión preventiva? ¿Cómo hace si no hay la colaboración de la víctima? Entonces, ¿la prensa qué hace? No, lo cogieron pero ya estuvo libre. ¿Pero por qué? O sea, eso no lo indica. ¿Por qué fue que estuvo libre? ¿Por qué también investigan, hacen una investigación periodística? También no debemos mucho palo también a nuestros queridos medios de comunicación. Sí sería bueno que se preparen. Sí sería bueno que también se preparen, ¿no? Es una recomendación, así que decimos entre panos. A ver, saber un poquito, investigar un poquito más del proceso que están llevando, ¿no? Pero también tengamos en cuenta de que existen algunos jueces que son objetivos, ¿sí? Que si no tienen los elementos de comisión la objetividad es la regla general, tanto fiscalía como... Pero hay otros fiscales que no son objetivos, que utilizan esta frase que es, yo me cubro en sangre. Me lavo las manos. Me lavo, hacen la de Poncio Pilato como tú decías, Christopher. Me lavo las manos. Yo no sé. Entonces, claro, ellos dicen, yo pedí prisión, ya si el juez me quiso dar, ya es cosa de él, ¿no? Pero no. Ahora pasémonos al otro lado del juez. Tú que has trabajado como secretaria en la unidad penal. ¿Alguna experiencia que tú has tenido en esa situación que tal vez con algún juez que hayas trabajado o que hayas conocido, dictó sin que el fiscal haya pedido, pero el fiscal sabía que no tenía un peligro de fuga y así igualmente lo dio? Porque recordemos que para la prisión preventiva, ¿está el fiscal que va a solicitar la prisión preventiva o alguna medida del 522?
Y vamos a estar nosotros como abogados particulares justificando de que nuestro cliente no tiene peligro de fuga. Y vamos a solicitar las Nosotros la verdad no deberíamos, o sea, como abogados no deberíamos justificar, porque nosotros no estamos obligados a justificar ni siquiera arraigo social. Sin embargo, más bien tendría que Fiscalía, pues, así como de ahí que tienen que ser objetiva, tanto como elementos de convicción, de cargo y de descargo, tienen que presentar. No solamente cosas que lo acusen, sino también cosas que lo puedan sacar de... Atención a esos nuevos abogados, a esos nuevos estudiantes que están a punto de graduarse en Derecho. Tenemos a alguien que trabajó en la unidad penal y es abogada. Prestemos atención en esta situación. Pero es que, ejemplo, yo digo, siendo como fiscalía, yo debo tener y analizar y tratar de cumplir a cabalidad lo que me dice el 534. Si no veo que cumplo todos los presupuestos legales, ¿para qué voy a solicitar? Exactamente. Ahora, la Administración de Justicia en esta parte de los jueces, ellos también deben de analizar y ver la literalidad de la norma. Si se cumple, lo dictaría. Pero si no veo que me cumple un requisito o no hay necesidad, no hay un peligro de fuga, pues dictar medidas alternativas porque ellos son garantistas. Y hay que recordar que en el artículo 534 de lo que habla de la finalidad de los requisitos de la prisión preventiva, no dice que con que se cumpla un requisito. Para dictar la prisión preventiva tiene que cumplirse con todos y cada uno de los requisitos del 534. Y si no cumple uno, ya si no cumple uno, ya no se medida alternativa. Y aparte de esto te dicen, por ejemplo, dice, la una tiene que existir elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción. 2, elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Pero ojo, dice, en todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. O sea, nos está dando el ítem, pero también nos dice que en este segundo numeral, en todo caso, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión. Y eso ya es una condicionalidad a cumplir. No es algo que puedo dejar yo a la interpretación, sino es que tengo que cumplirlo. Porque en este numeral también pueden haber otros hechos que pueden incurrir, como por ejemplo de causas de exclusión a la antipublicidad, pueden haber dolo, puede haber caso fortuito, fuerza mayor, como lo que pasó con este caso que tú nos comentabas, Cris. Puede ver que exista la responsabilidad, pero no la culpa, no el dolo. Y lo mejor de todo es que están con la presunción de inocencia, que es una garantía básica del debido proceso. En el caso de conmoción social que fue este estudiante que atropelló a los ladrones, yo voy en mi carro. En mi carro se me atraviesan dos locos con pistolas, con fusiles, porque hasta bombas tienen ahorita por los delincuentes. Mejor armados. Mejor armados que hasta el propio ejército. Eso sí es verdad. Entonces, salen de los matorrales. ¿Me quieren amedrentar? Yo hubiese hecho lo mismo que el estudiante. Yo les tiraba el carro. Un estado de necesidad. Ya. Voy en estado de necesidad. Más adelantito, yo buscando ayuda, voy donde los policías. Les digo, señor, me están robando. ¿Qué pasó? Los atropellé. Me cogen preso. Hacen el parte, llevan al fiscal, se da la audiencia de flagrancia. A mí, por atropellar a los señores delincuentes. ¿Cómo? O para cumplir esos requisitos que necesitas. ¿Los señores fallecieron? Sí. Cumpliendo su cometido que me querían robar. Yo salvaguardar mi vida. Ojo, que no estaba en necesidad. Por ejemplo, en este caso, como dice el numeral 2, en todo caso, la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Ya, por ejemplo, aquí se podría dar estado de necesidad o una legítima defensa, porque hay un bien, o sea, ahí está el bien protegido en real peligro. O sea, él a lo mejor tratando de salvaguardar la vida de otra persona y que estaba siendo violentado. No fue así nomás de que le lanzó el carro encima. A lo mejor quiso prevenir esta situación, pero obviamente puede que se lo pueda incluso sancionar por exceso de las causas de exclusión de la antipublicidad. Pero incluso por un delito aparente intencional, que no tuvo la intención de causarle un daño más allá de lo que él pretendía. Pero ustedes creen que está bien en juzgarle al... Estoy salvaguardando mi vida. Está salvaguardando tu vida, pero no siempre es justo. Puede que no sea justo, pero es legal.
unos pueden decir que es un exceso de legítima defensa. Ajá. Un exceso. Porque Obviamente va a bajar mucho la sanción, pero de todas maneras Pero igual voy a terminar sancionado. Juzgado, efectivamente. Entonces, pero ahí, desde mi punto de vista, a este tipo de casos, el único presupuesto que se cumpliría es que el delito supera 1 año. El resto. Pero y de ahí, ¿cómo, por ejemplo, en este caso, y yo pienso que le dieron hicieron la revocatoria, la revisión de la medida cautelar, en base de que variaron los hechos que motivaron a la detención, a la prisión preventiva, ¿no? Entonces, como variaron los hechos, porque ahora ya hubo el video, entonces, ¿qué pasa? Cambió la situación de cuando se inició el procedimiento y cuando le dictaron la prisión preventiva. Entonces, cambiaron los hechos totalmente, porque ahora hay un motivo por el cual él le lanzó el vehículo, que en un inicio, como no había este elemento, pues lo hizo con alevosía, con premeditación, con ensañamiento, lo hizo pues y le botó el carro encima. Pues ahora ya se sabe qué pasó, el motivo, por eso es que se viola esa sustitución a la revisión de la medida. Entonces, por eso es que cambió la modalidad a una medida cautelar. Para nuestros queridos estudiantes que nos van a ver en este podcast, y es una pregunta que yo también me la hacía desde estudiante. ¿Hasta cuándo yo puedo solicitar una revisión de medidas? Tú puedes solicitar la revisión de medidas cada vez que haya ¿No existe un tiempo determinado para yo poder solicitar la revisión de medidas? Hasta la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. Todavía al ser un proceso ordinario. Ajá. Puedes decir, mientras varíen los hechos que motivaron a la prisión preventiva, tú puedes pedir. Si es que varían los hechos, yo la puedo pedir. Incluso si estamos en etapa de instrucción y dentro de esta etapa de instrucción se puede determinar que existen elementos de convicción que varían la acusación, entonces se solicita, incluso se puede solicitar un sobreseimiento, se puede solicitar que se revoquen todas las medidas cautelares y reales que pueda tener. Incluso Fiscalía se puede abstener de acusar. Exactamente. Fiscalía, si llega por ejemplo, existe un video, existen 2 personas más que en un inicio no se tenía conocimiento. Fiscalía, o sea, actuando con objetividad, debería coger y decir, bueno, aquí no hay motivos para yo hacer una acusación. Porque para hacer una acusación y para que el juez pueda declarar la culpabilidad, la responsabilidad de esta persona, tiene que haber tanto, pues no, el nexo causal, tanto de la materialidad con la responsabilidad del procesado, y no tiene que haber duda, porque ante la más mínima duda en un proceso penal, tiene que ser favorable al procesado. Porque así dice la ley, lastimosamente así dice la ley. No es que los abogados, que los jueces, que los fiscales quieran decir de que, bueno, lo que pasa es que no se le encontró el arma con la que se disparó, entonces no se le declaró inocente. Así dice la ley, lastimosamente. Para muestra un botón el caso que tuvimos contigo, Anita, pues, el que nos fuimos hasta tribunal y salimos inocentes. A él se lo acusó de robo con arma de fuego, pero nunca se le encontró el arma de fuego. Nunca se le hizo una pericia de barrido electrónico, de parafina, no se le hizo absolutamente nada. Sin embargo, se lo acusaba de robo con arma de fuego. Con el único indicio de parte policial. De parte policial. Y en el parte policial decía que la cadena de custodia nomás le dieron, solo le cogieron con la motocicleta, que estaba reportada como robada. Ni siquiera estaba reportada como robada. Entonces, se trataría no de un delito de robo con arma de fuego, se trataría de un delito de receptación. Si en el caso la motocicleta hubiera estado reportada como robada, pero ni siquiera había el reporte de robo. No se configura. Y es más, hicieron el procedimiento mal, que ni siquiera, que devolvieron la moto antes de que siquiera se le haga alguna pericia. Sin que siquiera subiera el sistema como que hubiera estado reportada como robada. Entonces, ¿cómo le hacían un proceso? Pero por eso digo... muchos cabos sueltos. Y durante todo este tiempo él estuvo detenido, ojo, con prisión preventiva. Más de 3 meses. Incluso, ¿cómo recuperas todo ese tiempo perdido? Tiempo perdido en si familia, tiempo perdido... No, era un joven. Había cumplido recién 18 años. Primera vez que... Estaba estudiando el chico. Le habían pagado para que él lleve una moto. Él iba llevando una moto, le habían cancelado $40, si no me recuerdo. Así es. Le habían pagado $40 para que él lleve la moto. Y
tenía recién cumplido 18 años, su primera detención, no se le encontró con absolutamente nada, sin embargo le dieron la prisión preventiva. Y pese a que se pidió la revocatoria de la medida de prisión preventiva, no se le dio porque decía que según los elementos no habían variado. Pero si el Código Orgánico Penal es claro. Ojo, hagamos en ese Y caso. ahí es cuando uno siempre debe recordar que los administradores de justicia son garantistas del derecho. Ellos tienen que acordarse. Exacto. ¿Tú crees que en ese caso hubo objetividad por parte de la fiscalía? Porque ojo, el juez trabaja con los elementos de convicción que le dé el fiscal y también en este caso que no es nuestro trabajo otorgar elementos de convicción para la prisión preventiva, pero nosotros lo otorgamos, como es un arraigo familiar, como es un arraigo laboral, que él no tenga un peligro de fuga, por ejemplo, que no cuenta con un pasaporte para salir del país. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que en este caso el juez trabajó en base a los elementos de comisión? Porque nosotros aportamos todos los elementos. No, yo creo que ellos lo que hacen, o sea, no todos, yo creo que es curarse en sano. O sea, decir, bueno, yo no me quiero meter en problemas, van a venir esas personas acá a estar protestando que porque yo he dejado libre a una persona. Pero lastimosamente la ley es así, la ley dice eso. ¿Por qué lo hacen? Por la prensa amarillista. Por la presión. No tanto la prensa amarillista, también el consejo, la fiscalía. O sea, y si tú no comienzan a abrir actos disciplinarios, sumarios administrativos. Que comienzan a hacer revisión, que pases un informe, porque pasas. Sí hay la intromisión, obviamente. ¿Y dónde queda la independencia judicial? Pero espérense, que ese es otro tema a tratar en otro episodio del podcast. Claro. Claro, porque si no después nos emocionamos. Claro, esto es una cosa de bandas que vamos de esa. Los estudiantes de derecho tienen que, cada vez que van a una audiencia, tienen que llevar todo razonablemente explicadito y mal explicadito para explicarle al juez cómo sucedieron los hechos. Usted tiene que narrarle. Es como una historia. Sí, cómo sucedieron los hechos, porque fiscalía le va a decir, es como un papá cuando con la mamá, ¿no? Él le va a decir, mira, se hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero y aquí está la evidencia. Y el otro va a decir, pero sí, pero se hizo también esto, pero la razón por la que pasó fue esto. Entonces uno tiene que explicarle bien con unas palabras suaves de entender, claro, y de indicarle, porque yo he tenido muchos delitos que han sido graves, sin embargo, fiscalía se ha matado pidiendo prisión preventiva, pero los jueces, siendo garantistas de los derechos, no le han dado. Yo he solicitado medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y me han otorgado, porque se ha tenido razón. No había tenido ninguna otra detención, no ha habido peligro de fuga, ha habido medidas, por ejemplo, de protección emitidas con anterioridad, las cuales nunca habían sido respetadas ni violentadas. Entonces, ¿por qué iba un juez a dictar la prisión preventiva? O sea, es algo inaudito. Pero ahí es cuando el juez es objetivo. Perdón, cuando el fiscal es objetivo. Yo les hago una pregunta. No, porque el fiscal no es el que da las medidas. Él las solicita, pero quien las da es el juez. A eso es lo que vamos. El trabajo del fiscal es tener elementos de cargo y de descargo. Es decir, nosotros no tenemos que aportar nada de eso. Pero lo tenemos que hacer lastimosamente. Ya. Aunque el sistema judicial nos diga que no. El fiscal entonces es abogado de la víctima. Exactamente. A mí pero cuando no trabajas como objetividad. A mí cuando me preguntan, doctora, ¿y quién le defiende a la víctima? El fiscal. Ese que no es lo correcto. Podríamos traducirlo como el defensor público de las víctimas. Claro, porque en realidad no es el fiscal, no es el trabajo de ellos, pero ellos lo han venido haciendo, yo le digo constitucionalmente, porque actualmente el fiscal es el que te dice, vea, vaya, tráigame, vea, consígase el otro testigo, y en realidad quien debería hacer eso es el abogado. Con una acusación particular. Exactamente. Con acusación particular. Debe manejar también la fiscalía la imparcialidad, que yo debo tener tanto elementos de cargo como de descargo. Si veo que no existe un delito, ¿por qué voy a...? Y es ahí donde yo puedo... Exacto. Es que, por ejemplo, tienen diferente trato. Tú, como la víctima, vas donde el fiscal y el fiscal te dice, sí, mire, vamos a hacer esto, yo le voy a dar con esto. Viene el procesado a hablar con el fiscal y ellos no hablan casi con el procesado. Cuando tienen que darse la misma oportunidad de los dos. Porque ellos tienen que
de los dos lados recabar información, no solo de un lado. Solo se le da la prioridad a la víctima y más no al procesado. Porque puede ser de que, como decía él otra vez en las noticias, mi hijo solo salió a robar como siempre. Y lo toman como una acción normal. O sea, mi hijo solo sabía, y me lo mataron. Pero, o sea, no estaba haciendo alguna cosa buena. Pero, o sea, le mataron, pero... Ahora, pensamos de la prisión preventiva. Solo el problema existirá aquí en Ecuador. O sea, el abuso de la prisión preventiva, porque lo que ustedes estamos planteándonos, y en base a lo que nos dice el 522, el 534 de la prisión preventiva, nos dan unos requisitos que si se cumple eso, nosotros podemos, el fiscal debería solicitar la prisión preventiva o las modalidades, las sustitutivas, ¿no? Entonces, si es que no tiene eso, es un abuso de la prisión preventiva. ¿Ustedes creen que solo pasa ese problema aquí en Ecuador o sea, a nivel mundial, a nivel latinoamericano? Justamente la semana pasada me llegó a mí una cápsula jurídica del Foro de Abogados del Ecuador y ahí decía, justamente en Chile, ellos enviaban un comunicado de que actualmente hay un abuso excesivo, o sea, doblemente excesivo, un abuso de la prisión preventiva. Eso decía que se estaba dando en la mayoría de países de América Latina y que solamente era respetado en algunos, creo que eran 4 o 5 países, pero en los demás había el abuso de la prisión preventiva porque no se estaba tomando en cuenta la presunción de inocencia y los derechos fundamentales que están en la Constitución, ¿no? Como es la presunción de inocencia mismo, al debido proceso, a la seguridad jurídica. Todo eso se estaba obviando y lo que se hacía era, ya, posiblemente tú eres el responsable directo. Cuando en realidad se está vulnerando el derecho a la inocencia, o sea, el principio fundamental de la Constitución, el principio de la inocencia, ya que se está tratando de una persona como un delincuente. Y peor acá en Ecuador, ¿no? Que no tenemos un sistema carcelario que sea de reinsertar, de rehabilitación social, sino que más bien es un centro como quiera de perfeccionamiento. Y ni tanto de eso, sino que las personas que ingresan a estar detenidas, lastimosamente tienen que pagar una estadía allá adentro, y es un gasto para más que para el sistema judicial, para el sistema nacional de penitenciario, es para las familias de las personas que se van detenidas. Porque pueden ser que de 10, unos 2 sí efectivamente sean de grupos subversivos, sean de diferentes bandas y tengan adentro pues quien los ayude, ¿no? Pero otras personas no. Y estas personas tienen que estar pagando adentro, tienen que estar pagando en esos sistemas, entonces es un poquito complicado. La prisión preventiva no solo causa decir, bueno, le dieron prisión preventiva, sino también cuáles son las consecuencias al momento de dictar ese tipo de medida en el sistema carcelario. ¿Cómo afecta también no solo a esa persona? Afecta su entorno social. En este caso, es lo que yo les iba a decir. Los tan llamados habeas corpus. Cuando uno está privado de libertad, con prisión preventiva, no puedo hacerlo ante el juez de garantías. No, porque tú no estás sentenciado. Pero estoy pagando en un centro de privación de libertad donde quien me está garantizando el derecho es el juez de garantías. Pues. Pero así dice la ley. Hay que acordarse que una cosa es lo que legal, dice la ley y otra cosa es lo que debería de ser. Más que un vacío legal, existe ya norma expresa en el sentido de que tú tienes que solicitar una revocatoria y eso ya lo conocerá la Corte Provincial de Justicia en habeas corpus. Es una acción constitucional cuando realmente ha existido una detención ilegal. A ver, les hago una pregunta ahí. Ustedes me dicen que cuando uno está privado de libertad, yo quiero presentar una acción. ¿A dónde tengo que presentarlo? Una acción, en este caso, un habeas corpus. Si estoy privado de jurisdiccional. Ya. Si estoy yo ante los jueces de la corte. Con prisión preventiva ante los jueces de la corte porque todavía no estoy sentenciado. Y si es que ya estoy sentenciado, ante un juez de garantías penitenciarias. Ojo, muchachos, ojo, queridos colegas, que recién estamos empezando en esto de la vida como abogado. Si es que ya estoy sentenciado, ante el juez de garantías penitenciarias. Y si es que no estoy sentenciado, los habeas corpus se tienen que presentar ante la corte provincial, ¿no? Así es.
al tribunal de Entonces, alzada. Que se ellos conoce. tienen que ver pues si de verdad existe una detención, o sea, una prisión Preventiva. perdón, ilegal, pues Ilegal. detención fue ilegal. Aunque ahora los avias Varios corpus, tipos de habeas exacto, corpus ahorita ya correctivos. existen. Antes yo cuando estudiaba, Un habeas corpus, ¿sabes? existía nomás un habeas corpus, el que te decían Detención ilegalidad, ilegal. detención ilegal. Ahora hay habeas corpus hasta para decir basta. Es Correctivos. que conforme todo. va... Lo que pasa es que siempre hay estos vacíos, ¿no? Entonces, lo que se está tratando es, lo que se trata, yo creo que es de ir Subsanando aquello. subsanando estas falencias que existen. Ujú. Entonces, por eso mismo ahorita, por ejemplo, cuando hay estos, no se puede comunicar los PPNs con los familiares, no saben si están vivos, si están muertos, si qué pasará. Lo que pasó reciencito nomás. Claro, entonces ahora también hay los habeas corpus correctivos, que es para el mero hecho de que tú puedas comunicarte con tus familiares. Hasta Que eso no es lo quiere que- decir que sean habeas corpus correctivos que te va a sales a salir. libertad. Claro, Sino no. que te otorgan una Hay medida personas que Ojo, medios de comunicación. Ojo, no todos los habeas corpus buscan la libertad, buscan ser sino atendidos que por un buscan profesional, exacto, corregir una deficiencia, falla que una tiene. falla que tenga el sistema. El gran penitenciario. sistema de rehabilitación social. que tenemos en nuestro país. Oh, No siempre es de que, están pidiendo habeas corpus, pero no se sabe para qué. Por eso digo, tienen que informarse y educarse más que todo. y porque ahí los crucifican a los a los jueces. Pues. Entonces, incluso ha habido muchas veces que por el tema que no son atendidos adecuadamente en su salud, habeas corpus correctivo en el sentido de que se lo atienda de manera prioritaria a esta persona porque está en riesgo su salud integral. Entonces, Solo lo sacan, lo hacen lo atender hacen y y ingresan. regresan de Es nuevo. que la Constitución también nos da aparte de los derechos de protección y todo, también nos da los derechos de las personas privadas de libertad. Que son pertenecientes a un grupo de atención prioritaria. Entonces nos habla, tenemos el artículo 77 nos habla de garantías en caso de privación de libertad. Yo, Por ejemplo, el Pero numeral no 6, en la vida real. claro, el numeral Obviamente. 6 del artículo 77 nos dice que nadie podrá ser incomunicado. Sin embargo, con esos decretos que hubieran, lastimosamente, nadie pudo tener contacto por muchos días con sus Y familiares. sabes que nos hemos topado últimamente, incluso con Daniel, que nosotros hemos ido al CRS, que hay personas que se les convoca un día para un Zoom familiar, se pueden conectar, pero por alguna situación hubo una falla técnica, no se pudo conectar. Nos dicen, no, su próxima llamada es un mes. O sea, tiene que esperar hoy 23, y al otro 23 de septiembre para recién comunicarse. ¿En qué parte de la normativa dice que tú tienes que esperar un mes para comunicarte con tu familia cuando tú tienes que estar periódicamente en contacto con ellos? Entonces estaría vulnerando ese derecho que recién estabas hablando, el derecho a la comunicación que tiene él tanto con su abogado defensor y con su familia. Exacto. Bueno, como ya habíamos visto los dos requisitos para la que se dé la prisión preventiva, vamos a ver el número 3, que nos dice que tiene que haber indicios de los cuales se desprendan que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Ese es el numeral 3. También tiene que cumplirse este requisito, que dice que tiene que desprenderse que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes para asegurar la presencia de la audiencia. ¿Y cómo justifica esto? ¿Cómo justifica el fiscal de que es insuficiente yo recién salí soy jovencito todavía. la presentación periódica? No podemos, o sea, es algo que no se podría decir a simple vista. Señor juez, el señor que está detenido no va a comparecer. ¿Cómo tú le aseguras eso? Y yo que sepa todo lo que en lo que exista, pues la duda tiene que ser favorable al procesado. Tal vez en este caso podría justificar el fiscal con el pasaporte. Pero el pasaporte, yo tengo pasaporte desde hace más de 10 años. Sin embargo, no es que estos 10 años sea viaje, ¿no? O sea, muchas personas pueden tener pasaporte. Entonces ahí la duda más razonable tiene que ser a favor del procesado. A favor del procesado. 4 dice que se trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. La mayoría de los fiscales se basan únicamente, o sea, la mayoría, porque se basan únicamente a la que la medida, la infracción sancionada con pena privativa de libertad, sea mayor de un año.
En esto es lo que se basa principalmente. Y por lo general la mayoría de delitos la pena sobrepasa el año. El mínimo creo que está en 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Entonces sobrepasa. Pues sobrepasa. Ajá. O sea, en Obviamente, sí, los delitos en el único que incurrirían es en el 4. Pero existe aclaraciones, ya que hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal y existen unas especificaciones que aparte de esos requisitos debe tenerse en cuenta para poder dictar justificar y poder dictar una prisión preventiva. Y no se les puede pasar por alto. Ya, nos dice que los requisitos descritos en los numerales 1 y 2, el parte policial no constituye ningún elemento de convicción ni será fundamento para solicitar o conceder la prisión preventiva. El parte policial es exclusivamente referencia. Es decir, son la noticia del delito. Exactamente. Nos dice que Fiscalía al momento de fundamentar la solicitud de prisión preventiva justificará, y eso no se hace, justificará la existencia de todos los requisitos establecidos en el presente artículo, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitar. Por eso les digo, ¿cómo hacen esto? Dicen, evidenciando el riesgo procesal. ¿Cómo lo evidencia? Esto, por ejemplo, yo diría que el fiscal lo puede evidenciar cuando ya incumplió otra medida. Cuando puede ser que esa persona ya tenía alguna medida anteriormente dada y no la cumplió. Y eso puede ser buscado en el sistema SAT. Exacto, el sistema es público. O incluso en información judicial individual, que en el propio sistema de la judicatura también existe. Pero muchas de las veces no se presentan estos documentos ni se justifica en legalidad de forma y aún así la solicita. Por ejemplo, en el siguiente párrafo nos dice, de ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad en cualquier otra causa. Eso es lo que estamos hablando justamente, porque aquí dice, Fiscalía lo debe solicitar y debe fundamentar, dice, o evidenciar el riesgo procesal. Si Fiscalía no lo hace, quien es garantista de los derechos es el juez. Entonces el juez dice que debe tener en consideración si el lado del procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva para poder dar la prisión preventiva. O incluso dentro del sistema de investigación, del sistema SEI, puede ver que si le dieron una medida de suspensión condicional de la pena y esta la incumplió, también sería como un indicio diciendo, se le concedió una vez, le incumplió, sería un indicio de riesgo de fuga. Un elemento o un indicio de riesgo de fuga en el cual el juez valorará de acuerdo a su sana crítica también. Claro, lo que pasa es que para el juez, como dice en el párrafo siguiente, tiene que tomar en consideración si se ha incumplido una medida alternativa a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tiene que fundamentar. Todas las resoluciones de la Constitución dicen que tienen que ser debidamente motivadas y fundamentadas, porque en el caso de que se den sin la debida motivación, pues serán nulos y los funcionarios serán sancionados. Civil, penal. Exactamente. Administrativamente. Entonces él tiene que explicar con motivo suficiente por qué fue que se dio y la prisión preventiva. Porque obviamente, como les indico, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva, porque él puede pensar que tiene los elementos de convicción suficientes para pedir la medida privativa de libertad. Pero el juez, como garantista de los derechos de las personas, pues él tiene que ver, vamos a ver, el señor es reincidente, obviamente que no dice que no se juzga por el pasado judicial, pero sí se puede tomar en cuenta en estos casos para poder dictar una medida de la prisión preventiva. Si es que él ha tenido anteriormente una sanción, si es que, por ejemplo, yo qué sé, tuvo 3 veces anteriormente un caso de robo similar en la que se lo declaró a lo mejor inocente o a lo mejor no impulsaron la causa, salió con sobreseimiento, pero ya tuvo otros indicios, ya tuvo otro pasado que sí se pudo decir que el señor viene constantemente cometiendo estos hechos ilícitos. Y hay que tener en cuenta, no se juzga el pasado judicial, pero se toma como referencia para futuras decisiones en un proceso que pueda encontrarse inmiscuido. Exactamente. Bueno, Nenita, una vez terminado de esta situación de la prisión preventiva, si es que es una garantía de comparecencia o una pena anticipada, en estos casos de conmoción social, para ti, hablemos sobre el caso Metástasis, para ti, ¿hizo bien Fiscalía, recabó todos los elementos de convicción necesarios para solicitar la prisión preventiva para los procesados, o es una pena adelantada para estos procesados? Bueno, yo la verdad no vi el riesgo procesal que se dice que tiene que Fiscalía fundamentar, y pues tampoco se indicó que las medidas
medidas cautelares alternativas eran insuficientes. Sin embargo, pues este tema, la prisión preventiva es un tema muy, pero muy extenso y muy interesante. Yo pienso que este tema lo deberían ampliar y fundamentar más en un nuevo podcast para que ustedes puedan compartir con otras personas y les den la oportunidad a otras personas para que puedan dar su punto de vista, porque es un tema muy interesante y, como le digo, es un tema que es muy complejo y debería ser más profundizado, porque, como les digo, el artículo 534 nos da 4 requisitos que tienen que ser cumplidos íntegramente todos y cada uno de ellos. Incluso nos da el artículo 522 de que se tienen que poner prioritariamente medidas alternativas antes que una medida de última ratio como es la prisión preventiva. Así que yo les felicito y espero que sigan adelante con este programa y pues que este tema lo puedan profundizar mucho más y que lo puedan tratar, porque es un tema, como les digo, muy complejo, pero es muy bonito, muy interesante. Los estudiantes de Derecho que sigan también la página y que no se olviden de suscribirse, de visitarnos en todas las redes comentar sociales. también sus puntos de vista. Redes sociales. YouTube, TikTok e Instagram. En Instagram estamos como Derecho Entre Panas SD, en TikTok Derecho Entre Panas y en YouTube también Derecho Entre Panas. No se olviden de darle me gusta, comentar. Y si quieren participar, dejen en los comentarios que Derecho Entre Panas se contacta con ustedes y ustedes estarán pues próximamente también en este programa. ¿Qué te parece, Christopher, si es que en nuestro próximo episodio hablamos sobre lo que nos dice la autora Anita? Ampliamos esto de la prisión preventiva y la independencia judicial en un caso en especial de conmoción social, que es el caso Metasta. Y para esto tendremos invitados especiales que conocen muy bien de la materia y que nos podrían dar luz en este proceso tan mencionado en el país. Todo esto de aquí lo hablamos en Derecho Entre Panas. 1, 2 y 3. Habla, pues, de la bienvenida. Con nuestra querida invitada Anita para hablar sobre el póker. ¿Cómo estás, Christopher? Muy buenos días con todos. Tardes. Buenos días, queridos amigos. Tardes. Buenas tardes.